De la convocatoria ordinaria de 2020, opción B, la pregunta 4. Nos dicen que una placa de vidrio de 4 centímetros de espesor, sería esta placa de aquí, pues a eso lo vamos a llamar A, igual a 4 centímetros. Se encuentra sumergida entre dos aceites de índice de refracción 1,4 y 1,2, ¿vale? Para seguir lo mismo que el dibujo, el índice de refracción del primer medio 1,4, el del segundo medio 1,5, que sería el vidrio, y el tercer medio 1,2. Y nos dicen que un rayo que proviene de de aceite, del de 1,4, nos lo pintan para hacerlo un poquito más fácil, nos dice que incide con un ángulo de 30 grados. Y en el apartado A nos dicen que calculemos, bueno, el ángulo de 30 grados, bueno, no lo he puesto. Y nos dicen que calculemos la distancia D entre el rayo reflejado por la cara superior del vídeo y el refractado después de reflejarse en esta cara. O sea, primero se transmite, aquí se refleja y se vuelve a transmitir de vuelta al primer medio. Pues cuál sería la mínima distancia entre ambos rayos, ¿vale? Yo creo que aquí en el dibujo no lo han pintado bien y este ángulo, aunque no lo parezca, no lo sé si lo parece o no, este ángulo es de 90 grados, ¿vale? Tiene que ser la mínima distancia. Este ángulo también de 90 grados, este de 90 grados y esto de aquí sería 90 grados, ¿vale? También valdría, por ejemplo, esta distancia así, como digo, mientras que lo sea con 90 grados, esa distancia. Pues el problema parece un poco difícil, pero en verdad no lo es. Si lo veis en el dibujo y lo analizamos geométricamente, fijaos, aquí, como he dicho, estos son 90 grados, entonces esto de aquí es un triángulo rectángulo. Pues fijaos que de este ángulo de aquí su seno sería cateto opuesto de entre la hipotenusa, que es esto de aquí que vamos a llamar B. ¿Vale? Esto es igual a A y esta distancia de aquí la vamos a llamar B. Pues una vez que sepamos esta distancia de aquí, ya simplemente poniendo la fórmula del seno de este ángulo, ¿vale? Que voy a llamar alfa. Perdón, no lo vamos a llamar alfa, este ángulo es fácil. Porque fijaos, este ángulo lo sabemos, con lo cual el seno de este ángulo lo sabemos. Un segundito, este es A, esto como he dicho es B. Y como por la ley de la reflexión, esto también serían 30 grados, pues este ángulo de aquí son 60 grados. Entonces, como decía, el seno de 60 va a ser igual a la distancia que buscamos entre esta, que se puede calcular muy fácilmente. Porque fijaos, aquí tendríamos la otra normal en la segunda interfase. Solo de aquí podemos calcular este. Aquí se formaría otro triángulo rectángulo en el que vamos a calcular esto, que es b partido por 2. ¿Vale? Pues de aquí vamos a averiguar este ángulo de aquí, que vamos a llamar alfa, y aplicamos lo mismo. Lo que pasa que ahora sería con la tangente. La tangente de alfa sería cateto opuesto, b partido por 2, entre cateto contiguo, que es A. ¿Vale? Con lo cual, primero vamos a empezar en este triángulo de aquí. ¿Vale? Tenemos que averiguar el ángulo alfa, pues aplicamos ley de Snell. El índice de refracción del medio de entrada sería 1,4 por el seno de ese ángulo de incidencia, seno de 30 grados, es igual al de transmisión por el seno de ese ángulo que estamos buscando, de alfa. Pues de ahí obtenemos que alfa es igual, tener cuidado de tener la calculadora en DEG para así que os salgan en grados, 27,8 grados. Entonces, sabiendo este ángulo, pues ya aplicamos la fórmula, como he dicho, de la tangente. La tangente de alfa será cateto opuesto, b partido de 2, entre cateto contiguo, que es A. Pues de aquí vamos a despejar que b es igual a 2 veces A por la tangente de alfa. O sea, a 2 por 4, que serían 8 por la tangente de 27,8 grados. Pues eso nos sale 4,22 centímetros. Pues una vez que sabemos ya lo que vale B,
que sería esta distancia de aquí, pues aplicamos que seno de 60 grados sería cateto opuesto de entre la hipotenusa, que es B. Con lo cual esa distancia D que estamos buscando sería B por el seno de 60 grados, o sea, 4,22 por seno de 60 grados, que sale 3,656 centímetros. Y ahora en el apartado B nos dice que calculemos el ángulo de incidencia mínimo en la cara superior del vidrio, o sea, aquí en esta incidencia, en vez de que sea de 30 grados, ¿cuál sería el mínimo para que aquí al final haya reflexión total interna? Pues tenemos que ir del final hacia el principio, tenemos que ver qué ángulo tiene que incidir sobre esta segunda interfase para que haya reflexión total interna. Entonces aplicamos ley de Snell, n sub 2 por el seno de ese segundo ángulo de incidencia igual a n sub 3 por el seno. Como queremos que haya reflexión total interna, significa que se transmita con un ángulo de 90 grados. Pues el seno de el ángulo de transmisión sería 90 grados. Pues de aquí despejamos, sustituimos por números, decimos que es 1,5 por el seno de eso que estamos buscando, igual a 1,2 por el seno de 90 grados. Bueno, que seno de 90 grados vale 1. Pues ni lo ponemos. Pues I sub 2 sería el arcoseno de 1,2 entre 1,5, que nos sale 53,1 grados. Y ahora fijaos que este ángulo de aquí y... Vamos a ampliarlo un poquito el dibujo, como decía. Acabamos de averiguar este ángulo de aquí, que sería incidencia 2, pues como esta línea de aquí y esta línea de aquí son paralelas, este ángulo, que ahora en vez de alfa lo vamos a llamar transmisión 1, es el mismo que I2. O sea, el ángulo con el que se transmite desde la primera superficie también es 53,1 grados. Transmisión 1. Y ahora, para averiguar ese ángulo de incidencia 1, que ahora no son 30 grados, sino que es lo que estamos averiguando, vamos a aplicar ley de Snell en la primera interfase. N1 por el seno de ese ángulo que estamos buscando, ese ángulo mínimo para que haya reflexión total, igual a N2 por el seno de esa primera transmisión, que era el de antes. Pues sustituimos 1,4 por el seno de eso que buscamos, 1,5 por seno de 53,1 grados. Pues I1, ese ángulo mínimo, ¿vale? No aplico una inecuación porque como directamente nos piden el mínimo, pues calculamos ese valor mínimo. Sería el arcoseno de 1,5 por seno de 53,1 dividido entre 1,4. Pues lo hacemos y nos sale redondeando 59 grados, que sería el ángulo mínimo.